presencia y tu carácter se manifiesten en mi reina aquí. Y necesitamos reconocer su autoridad, legado, que todo pertenece a Él. Por eso debemos de convertirnos pacífica y voluntariamente, sabiendo que el Señor nos llama de una manera generosa y misericordiosa. ¿Cuántos dicen amén? Esta manera para situarlos en dónde estamos, en esta serie de enseñanzas. Y por eso Mateo 4:17 dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. O sea, el llamado del arrepentimiento es un llamado de Jesús a volvernos al reino de Dios, a convertirnos al reino de Dios. Ustedes se bautizaron ayer, algunos de ustedes, y el bautismo es precisamente ese simbolismo de conversión. Cuando uno se convierte y dice: ¿sabes qué? Yo soy de Cristo. ¿Cuántos de ustedes no se han bautizado? Levante su mano. ¿Quién no se ha bautizado todavía? ¿O ya todos están bautizados? Bueno, el bautizarte es ese compromiso, esa pertenencia, ese significado de pertenencia, de decir: pertenezco al reino de Dios y por eso me quiero bautizar, porque quiero pertenecer a este reino, y de una manera gozosa, alegre, dispuesta a someternos a nuestro Señor. Y es el arrepentimiento, esta conversión, porque el reino de los cielos se ha acercado y se acercó con Jesús. Y se acerca a nosotros cuando Jesús llega por medio del Evangelio, y entonces comenzamos a vivir en las leyes, en los términos de este rey, en el gobierno de este rey. Ayer decíamos que es una monarquía, porque no es una democracia para hacer y opinar lo que nosotros queramos. Es una monarquía donde sus leyes son las únicas que nos van a regir, no lo que nosotros demos la opinión o creamos que es más conveniente. Y el Señor vino pacíficamente, pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros, sin saber, pertenecíamos a un reino de oscuridad, a un reino de pecado, a un reino contrario y enemigo a nuestro Señor. Y nosotros éramos súbditos de un enemigo de Dios, que es el diablo. La Biblia dice que el mundo vive gobernado por el diablo. Y por eso el Señor vino en rescate. Y el Señor, con su sacrificio, lo que hace es rescatarnos para que nosotros pertenezcamos a otro reino, al reino de luz, al reino de la gracia, al reino del perdón, al reino de Dios. Dice entonces Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nosotros pertenecíamos al imperio de la muerte. La paga del pecado es la muerte. Nosotros al vivir en pecado íbamos a terminar pagando con muerte, una separación eterna de la presencia de Dios. Colosenses 2:15 dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús ha vencido por nosotros y ha conquistado, hermanos, al imperio que antes nos gobernaba. Nosotros creíamos que éramos nosotros deseando el pecado, y era la influencia y la potestad de las tinieblas las que nos mantenía esclavos de esos deseos. Un drogadicto, por ejemplo, es alguien que no tiene voluntad propia, no tiene control. Es esclavo de sus propios deseos e instintos que le obligan a vivir en ese círculo vicioso, en esa dependencia de esas sustancias, de aquel que fuma, de aquel que es borracho. Así es la naturaleza humana, es viciosa, y cree que la persona cree que es su voluntad, y no es su voluntad.
porque su voluntad está sometida y doblegada a aquel que tiene el imperio de la muerte, que es el diablo. Y eso es lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, que antes vivíamos gobernados por la influencia de Satanás, conforme al espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2. Y de hecho dice la Biblia, estábamos muertos en delitos y pecados. Las personas creen que son libres y que deciden por sí mismos, y no es cierto. No es cierto hasta que reconocemos que Jesús, más que un conquistador, es un libertador de nuestras almas, porque estábamos en esa opresión del diablo por el pecado. Por eso debemos de someternos a este rey generoso, que más que conquistarnos, nos está liberando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nos está liberando del pecado. Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor nos sacó a vida y a resurrección. El Señor tiene control total ahora y puede cedernos el derecho de vivir eternamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y librarnos de este destino eterno del infierno, hermanos. Nuestra vida, tenemos que admitirlo, se encontraba en esclavitud por el pecado. Llevábamos una vida desordenada, vacía de los propósitos de Dios, carentes del orden divino, y por eso Jesucristo nos rescató. Vivíamos sin el gobierno de Dios, sin vivir sometidos al reino de Dios. No teníamos a Jesús como autoridad. Éramos rebeldes, insensatos y sin esa sujeción al Padre. Pero cuando Jesús se vuelve nuestro Señor, se convierte en una autoridad, en un mando supremo al que ahora debemos de someternos y que debemos de estar dispuestos a hacer su voluntad. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de esas leyes superiores que ahora ha sembrado en el corazón del creyente, de aquel que se arrepiente, de aquel que entiende que o vive para Dios o vive para el diablo. No hay un término intermedio. Cuando tú crees que vives para ti mismo y para tus deseos e intereses, realmente estás viviendo para la esclavitud del pecado. No hay más. Satanás, al ser derrotado, perdió el control que tenía sobre nosotros. Y ese control que Satanás tenía era el pecado mismo. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuánto lo creen? O sea, estamos bajo el poder de Dios, bajo la gracia de Dios que nos ayuda a que el pecado no te esté gobernando. Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego dice, verso 12, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Antes no teníamos dominio, el pecado nos controlaba y era la única opción, Pero ahora que tenemos a Jesús, su palabra, su gran amor, su espíritu, la nueva creación dentro de nosotros, la nueva vida, sí tenemos opción. Sí tenemos opción porque en medio de la tentación, en medio de la prueba, ahí está la gracia de Dios socorriéndonos
y el pecado no se va a enseñorear de nosotros. ¿Cuánto lo creen? El pecado no se va a enseñorear. Amén. Nos dice que no reine pues el pecado, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. O sea, nosotros tenemos una naturaleza caída que si nosotros le hacemos caso y obedecemos a esos impulsos, hermanos, entonces estarás dejando reinar el pecado y no Cristo. Ahora que somos de Cristo, tenemos un poder, hermanos, superior que nos guarda, que nos libra, que nos ayuda. Y la Biblia dice que la ley del pecado, hermanos, ya no es más fuerte que la ley del Espíritu que opera en nosotros. Y por eso podemos ser librados, hermanos, de nuestros propios instintos y deseos. Porque aquel que nos oprimía y nos gobernaba ha sido derrotado, que es el diablo. Ahora podemos, por el Espíritu, por la nueva vida, poder obedecer en todo a aquel que es nuestro Señor, nuestro Rey. Amén. Que así sea, hermanos. Vemos entonces que Jesús se manifiesta, Dios nos lo pone como Rey de reyes, gobierna para su Padre y gobierna sobre nosotros. Esa es la voluntad de Dios, que Cristo reine, y en este reino, hermanos, su palabra es la ley, la Biblia son las reglas de este reino a las que hay que estar sujetas para nosotros poner atención, para nosotros poder meditar en la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios, hacer caso a lo que el Evangelio realmente nos está invitando. ¿Cuánto dicen amén? Y, hermanos, poder entender entonces la naturaleza del reino de Dios. El reino de Dios es un reino de justicia, porque Dios es justo y nos comparte esa justicia. El reino de Dios es un reino de paz, porque su naturaleza de carácter es paz y nos comparte su paz. Igual lo mismo con el gozo. Es un reino de gozo, porque Dios es un Dios de gozo, de alegría, y nos comparte ese gozo. ¿Cuánto lo creen? Vemos entonces que conforme es la naturaleza de Dios, así es la naturaleza del reino. Y conforme es la naturaleza del reino, así será la naturaleza de aquellos que pertenecen a ese reino. Dios nos invita al pertenecer a su reino, no solamente ser herederos, sino nos invita a tener esa naturaleza de ese reino. Por eso Él comparte su naturaleza en una herencia para aquellos que son sus hijos, que se han convertido al reino de Dios. Poder participar de la herencia de Dios, de su naturaleza. Pablo, Pedro mencionan esta naturaleza que Dios comparte, naturaleza de carácter. No podemos recibir la naturaleza de los atributos que solo le pertenecen a Dios, como Dios, por ejemplo, el ser todopoderosos o el ser omniscientes o omnipresentes, no, pero sí su naturaleza de carácter, porque es la naturaleza del reino de Dios. Porque hay atributos que Dios comparte y otros que no comparte, porque solamente lo hacen a Él y lo distinguen a Él como Dios. Y a nosotros como súbditos nos da su naturaleza de carácter. ¿Cuánto lo creen? Entonces, en este reino, hermanos, es un reino santo. Por eso, en el reino de Dios no entrará cosa inmunda. Por eso el Señor, nosotros de ser pecadores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nos da este lavamiento y esta aspiración a una vida nueva, donde ahora
aspiremos ser como Él y creamos en la naturaleza del reino de Dios. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Este mundo es como un molde. Dios nos llama a salir del mundo. Fíjense cómo todas las características del reino de este mundo, de lo que simboliza a los países del primer mundo, es lo que contamina al resto del mundo, a los demás reinos. ¿Cierto o no? En sus aspectos morales, ahí van esas ideologías esparciéndose. Si los de primer mundo son pues ricos, pues todos los demás países quieren esa prosperidad, quieren vivir en ese sueño americano, ¿verdad? Conforme a esos países del primer mundo. Pero en todo se va amoldando y la cultura se va amoldando a los estilos de aquellos países que dominan o que son influencia. El carácter, las ideologías. Y esa es una cultura, hermanos, adúltera. Una generación adúltera, dijo Jesús, llena de sodomía, perversidad, llena de esos caminos torcidos, avaricias, idolatrías. Y de ahí nos saca el Señor. De ahí nos saca el Señor para aspirar un reino superior. Entender la naturaleza del reino, hermanos. Entender que el reino de los cielos se ha acercado, llega a tu vida y esta naturaleza del reino te cambia tu naturaleza, la transforma. Y te hace ser un ciudadano del cielo, un embajador, alguien que representa literalmente el cielo aquí en la tierra. Con tu forma de ser, con el amor que Dios derrama, con la santidad que ahora este reino está haciendo que esté en ti y alrededor de ti. Te conviertes en la sal, porque la sal, dice el Señor que somos la sal de la tierra, porque la sal, su principal función es evitar la corrupción. Y eso es lo que empieza a ser un creyente, empieza a influir en su medio, en su ambiente, con las personas, con los conocidos, con todos. Y es tan así, hermanos, que Dios nos da un poder de influencia en este mundo, que tenemos que ser esa luz que brilla, hermanos, pero que brilla conforme a la naturaleza del reino. ¿Cuánto dicen amén? Te pongo un ejemplo sencillito. Llegan una persona cristiana de muchos años que conoce la palabra, que aparentemente todo iba bien en su vida, llega y me dice: ¿sabes qué? Me voy a divorciar. ¿Cómo? ¿A poco? Si no, es que mira, yo siento que Dios me está mostrando esto, que Dios me está mostrando aquello. Y le dije: oye, entonces ¿tú te vas a basar tu vida por sentimientos o por lo que Dios dice? Y fíjate, esas palabras le llegaron a su corazón. Dijo: sí, ¿verdad? Total, acomodó sus cosas, arregló su vida, no se divorció, gloria a Dios. No se divorció. Y, trato de decirte cómo unas simples, palabras, influyeron en otro que aparentemente seguía las normas de Dios. Pero así, hermanos, debemos de ser una influencia. Te pongo un ejemplo pequeñito. Cómo unas simples palabras del reino de Dios hicieron un cambio grande en aquella decisión que iba a tomar una persona cristiana. ¿Y cuánto podemos nosotros influir en este mundo siendo la luz del mundo?
siendo, hermanos, dando una palabra de esperanza, una palabra de restauración, de arrepentimiento a nuestros amigos, a nuestros conocidos. El amor no puede quedarse callado. Y si tú tienes el amor de Dios, tienes que confrontar sus vidas con respeto y amor. Y tienes que hablarles del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La naturaleza del reino, hermanos, conforme a esa naturaleza, así nosotros tenemos que ser. En este sentido, veíamos en Apocalipsis 22:14 que en el reino de Dios no entrará cosa inmunda. Los perros estarán afuera. ¿Quiénes son los perros? Pues los inmundos. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, al ser Dios de un carácter santo, su reino es santo y los súbditos son santos también. Pero quiero decirte que estamos lavados en la sangre de Cristo y aspiramos esa restauración todos los días en algo que se llama la santificación, que es una restauración progresiva que tenemos todos los días. Un día fuimos salvos en nuestro espíritu al ser reconciliados con Dios, pero luego cada día nuestra alma, nuestra mente, nuestras ideas y conceptos, gustos y deseos están siendo transformados todos los días. Eso es la santificación. Esto es irnos amoldando al reino de Dios, haciéndonos al molde de Dios, pero no podemos quedarnos en el molde del mundo ni con las ideas del mundo. Es que lo amo, es que me ama. ¿Cómo Dios se va a poner en contra del amor si Dios es amor? Fíjate el razonamiento del mundo. Sí, pero no es cristiano. No es cristiano. Me decía una lesbiana, me dijo, es que yo la amo. ¿Cómo Dios va a estar en contra de que yo ame a una persona si yo la amo con todo mi corazón? Le dije, sí, yo sé que la amas. Y te voy a decir cuál es tu pecado. La Biblia dice, amaron más las tinieblas que la luz. Tú amas y amas con tu mejor forma, expresión y capacidad que puedes amar, pero amas más las tinieblas que la luz. Porque el más grande amor que debemos de tener, ¿quién es? Es Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y cuando no seguimos las normas del reino, pues empezamos a amar otras cosas. Y te puede desviar tanto conforme a esas torceduras del mundo y los moldes del mundo, que puedes estar confundido creyendo que porque amas estás bien. Cuando ahí la Biblia dice que de esta condenación de estas personas que aman, sí aman, y sí aman a Dios también. Aman la luz, aman a Dios, sí lo aman, pero aman más las tinieblas que la luz. Y ahí es cuando vemos personas que aparentemente son cristianos, que sí aman a Dios, sí se congregan, sí levantan las manos bien bonito, cantan sus alabanzas bien bonito y todo, y parece que sí, pero aman más las tinieblas, porque el reino de las tinieblas los tiene enredados como un zarzal espinoso que está entretejido en su corazón. Y eso es lo que el Señor quiere desarraigar de tu corazón, ese zarzal, esa área que no le has entregado al Señor, para que Él esté gobernando plenamente en tu corazón. ¿Cuánto dicen amén? Una de las grandes promesas de este reino es participar de la naturaleza divina. Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó.
Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. En un plan eterno de Dios, de que llevemos la imagen de su Hijo Jesús, donde Él por su obra nos lava, nos restaura, nos justifica y finalmente un día nos va a glorificar, nos va a dar un cuerpo perfecto, un cuerpo que no peca, un cuerpo que no tiene el impulso del pecado. Y de esta manera, la naturaleza del reino es que llevemos la imagen de su Hijo Jesucristo. El día de ayer les comentaba que así como Jesús fue hijo de su complacencia, al ser nosotros conformes a la naturaleza de Cristo, seamos hijos de su complacencia, hijos de su voluntad. Los hijos del reino son hijos de su complacencia, que hacen su voluntad. Que ve lo complacido que estaba Dios con su Hijo Jesús, que Él exclamó esas palabras desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y ahora, al ser tú y yo a la imagen de Jesús, el Señor está complacido con sus súbditos, con sus hijos de su reino. ¿Cuántos dicen amén? Porque le estás obedeciendo, porque se está restaurando, porque estás dejando atrás el pasado, el pecado, la amargura, el resentimiento, porque ahora eres representante digno del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermanos. Todo lo que va en contra de la naturaleza de Dios es pecaminoso, hermanos. Por ejemplo, Jesús dijo: yo soy manso y humilde de corazón, aprended de mí. ¿Cuántos lo recuerdan? Eso dice Mateo 11:29, que aprendamos de Él. Y todo lo que va en contra de su naturaleza, eso es lo que es el pecado, hermanos. Por eso la Biblia dice en Isaías 2:12 que Él aborrece al soberbio, al orgulloso, al arrogante. ¿Y quién es un soberbio, un orgulloso, un arrogante? Pues el que confía en sí mismo, el que menosprecia a los demás, el que depende de sus propios conceptos, ideas, el que es necio para vivir en su propia opinión y no tomar en cuenta el plan de Dios, el consejo de Dios, el que no se somete al reino, el que no es humilde ante Él. Es soberbio porque permanece con sus propios preceptos, ideas, conceptos. Y ya quisieras que no son ni siquiera suyos, porque son del mundo, el mundo se los sembró. Y esa es la semilla del diablo, hermanos. Por eso el Señor, al llamarnos a su reino, hermanos, nos invita a este arrepentimiento, a volvernos, convertirnos para volvernos conforme a su naturaleza. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia. ¿Por qué vivías así? Por ignorancia. No te conformes, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Cuando tú conoces al Señor y entiendes la plenitud de Dios, ninguna vida de pecado te va a satisfacer. Vas a querer hacer tu voluntad y vas a querer participar del pecado, pero no vas a estar a gusto. Vas a estar ahí, imagínate los que se van con la amante supuestamente buscando una opción mejor, y iban a estar frustrados con la amante. Van a estar sin estar satisfechos, sin estar en esa plenitud que solo Cristo puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Porque el pecado, hermano, no te va a satisfacer. Trae una satisfacción instantánea, momentánea, carnal, pero resulta que somos más complejos que simple carne. Somos alma y somos espíritu, y el espíritu y el alma no van a estar tranquilos. El alma se turba con el pecado. La carne de momento tiene una satisfacción, de momento tiene las sustancias en el cerebro hacen que tengas como una recompensa instantánea. Son drogas en el cerebro cuando alguien peca.
pero su alma queda turbada. Su alma entra en depresión, entra en ansiedad. Y hay un conflicto interno que las personas empiezan a tener doble personalidad, porque no convergen en una unidad hacia un mismo propósito. Y luego está el espíritu sediento del Dios vivo, hermanos. Y así es la vida de pecado, hermanos. La vida de pecado deja el vacío más grande en el corazón, que solo el reino de Dios, Cristo gobernando, va a traer esa plenitud en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita me llegó porque me acordé de esas palabras de David, de cómo él decía: tú eres mi porción en esta tierra, lo único que necesito eres tú, Señor. No necesito más, tú eres mi parte, mi porción, mi herencia. O sea, de entender la plenitud de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, no podemos ir en contra de la naturaleza del reino. Por eso debemos de participar de la santidad, de la paz que Dios nos da, del amor y de cada uno de los atributos de Dios. Porque si empezamos a ir en contra de la naturaleza del reino, empezamos a constituirnos enemigos de Dios, porque vamos en contra del reino de Dios. Por eso Dios nos llama a vivir en amor, porque nos invita a participar de su amor, porque derrama su amor sobre nosotros. Dios en su reino no nos pide nada que Él no nos vaya a dar antes. Cuando Él te dice: sed santos porque yo soy santo, Él se está derramando en tu vida para que tú seas santo. No es un Dios que te obliga por mandamientos y que tengas que hacerlo a la fuerza. No, Él lo va a producir por el poder de aquel que lo manda. Sed santos por el poder de aquel que lo manda. Vamos a ser santos. Y si Dios dice ama, es porque Él derrama el amor. Y por eso vamos a poder amar a nuestros enemigos, a la esposa, al esposo, a los vecinos. ¿Cuántos dicen amén? Las personas del mundo argumentan ser hijas de Dios, pero lo que se manifiesta en sus vidas es la naturaleza caída de Adán, la semilla del pecado, del diablo. Por eso Dios, al nacer de nuevo y pertenecer a este reino, lo que hace es que nazcamos del Espíritu en una nueva criatura. 2 Corintios 5:17, y puedas participar de lo eterno, de lo que es del reino de Dios. Y eso es lo que hace que tu vida entonces vaya conforme a la imagen de Jesús y el carácter de Cristo. Y podamos entonces participar de esto que el Señor nos da y que podamos distribuirlo aquí en la tierra, siendo luz para los demás. Que el gobierno de Dios se establezca en nosotros y andemos conforme a la naturaleza de este reino. ¿Cuánto lo creen? Dios nos llama, hermanos, a esta relación, a esta comunión, a relacionarnos con nuestro Señor. Tenemos ahora las cosas de su reino, las cosas que están con las que Dios nos ha enriquecido, hermanos, porque somos embajadores y el Señor nos ha enriquecido con su naturaleza, con su poder, con sus dones, con el Espíritu Santo, para que nosotros administremos para el reino de Dios, para que nosotros vivamos en la plenitud de Dios. Y jamás nos va a satisfacer el mundo, jamás nos va a satisfacer el mundo, hermanos, porque solamente en su presencia hay plenitud de gozo, y solamente de su presencia es que el corazón se llena y rebosa de ese gozo, hermanos, de esa plenitud que el pecado no puede dar. Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Cuando una persona vive esclava en pecado, hermanos, no puede disfrutar
de la plenitud de Dios. Cuando se arrepiente y se doblega y se humilla ante el Señor. Señor, rompe estas cadenas que me atan, que me hacen vivir en el pecado, y aspira a algo mejor, al reino de Dios, a la presencia de Dios. Es aquel que va a poder ser lleno de la plenitud de Dios. Pero necesita estar dispuesto a doblegarse, a arrepentirse, a humillarse en la presencia de Dios y poder gustar y poder comprobar lo delicioso que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Dios debe ser lo más importante de este reino, debe ser primero. Y Dios no es que sea egocéntrico, lo que pasa es que Él es perfecto y Él ama lo perfecto y Él ama lo que es recto, y solo Dios es esa perfección, hermanos. Y siendo nosotros pecadores, Él decidió amarnos, pero no nos dejó ahí, en esa condición con las que nos encontró, sino que nos perfeccionó en espíritu y sigue perfeccionándonos en nuestra mente para que seamos como Él es y que amemos lo perfecto. Por eso es que debemos de amar a Dios. El Señor ha concedido todas las cosas para que nosotros participemos. En 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Somos herederos del reino, hermanos. Y todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, si tú sigues leyendo, dice que son herencia de su naturaleza, que son cosas que pertenecen a Él, de su carácter, y que son por medio del conocimiento de la palabra que llegamos a ser participantes de ellas. Dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Promesas. A ver, diga conmigo, promesas. Y no solo promesas, dice preciosas y grandísimas promesas. Para que por esas promesas llegues a ser participante de la naturaleza divina, llegues a ser en carácter como Él es. Nota, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. El proceso de santificación siempre es hacia Dios y es dejar atrás, ir dejando atrás todo lo que es del mundo, lo que es del pecado. Amén. Buscando las cosas de arriba. Entonces, amados, consagrémonos al Señor. Entendamos que cuál es la naturaleza de este reino, hermanos. Vamos a ponernos de pie un momento. Vamos a orar. Si cerrados tus ojos, yo te quiero decir que nadie es dueño, nadie es dueño de su voluntad. Nadie es dueño de su voluntad, aunque tú puedes decidir nuestra voluntad, siempre la cedemos, siempre la cedemos. Vivimos en un mundo influenciado por el mal, por el pecado, por las ideologías, Satanás, según la Biblia, que opera en el mundo, que opera en los hijos de desobediencia. Entonces tú puedes decir, yo quiero hacer en esta vida lo que yo quiera. Pero tú crees que eres tú, pero no eres tú. No es tu voluntad sola, la estás cediendo a lo que te está influenciando en este mundo, que es Satanás, que es el diablo, que es el pecado.
Entonces, cuando Dios nos dice que vivamos para su voluntad, es ceder nuestra voluntad a aquel que lo que realmente busca es nuestra libertad. Porque según la palabra de Dios, el hombre se encuentra esclavo del pecado. Cree que decide y hace lo que quiere, y es el engaño del diablo. El engaño del diablo es creer que tú vas a hacer lo que tú quieras y que vas a buscar tus sueños y que vas a buscar tus propios deseos, y no es cierto. Porque estás cediendo tu voluntad al poder de las tinieblas. Entonces no podemos más que o ceder nuestra voluntad a la forma del mundo, del diablo, o ceder nuestra voluntad a aquel que en verdad quiere hacernos libres. Y nos hace libres dentro de un marco legal de sus leyes. Como en esta Constitución en la que estamos aquí en México, hay una ley que en ese marco podemos ser libres. Pero en el momento que violentamos ese marco legal, estamos a merced de ser juzgados o condenados. Y es lo mismo el reino de Dios. Él nos da un marco extenso, amplio, en que podemos movernos libremente dentro de sus leyes y normas, y quiere que tengamos una verdadera libertad, no la que ejerce el diablo por medio del pecado, porque de esa manera Satanás los tiene esclavos a la humanidad. Y cuando el Señor nos hace libres por medio del Espíritu, nos permite entonces ahora movernos en un marco legal mucho más grande, mucho más amplio, en una libertad donde podemos disfrutar del reino de Dios, hermanos. No estar limitados a las leyes de aquí de la tierra, sino al marco legal de Dios, espiritual y más amplio, de conocer el reino de Dios, de entender el plan de Dios y descubrir lo bueno que es Dios, que al final Él nos quiere heredar, que al final Él nos quiere bendecir de todo corazón, que los pensamientos de Dios son buenos para tu vida, que el plan de Dios es recto, es justo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero muchas veces para llegar a ella es doloroso, porque hay que ceder nuestra voluntad, hay que humillarnos ante este Rey, hay que aprender a quebrantar cosas, a entregar cosas, hay que aprender a reconocer la grandeza de este Rey. Y por eso yo te invito a que cierres tus ojos y que de tu voluntad puedas ceder la voluntad tuya al Señor, como lo hizo Jesús. Hágase, Señor, tu voluntad. Dios sí te deja decidir. Dios sí te deja decidir en esta hora. Si tú crees que en el mundo vas a encontrar esa felicidad y esa plenitud, entonces no estás aplicando la fe a que en Dios se encuentre esa plenitud. Pero si tú crees que Él es el camino, la verdad y la vida, que no hay más, que no hay otro nombre, que fuera de Él no hay quien salve, que fuera de Él no hay respuestas para nosotros. Si tú crees en Él, tú estás confiando en Él y puedes cederle tu voluntad y puedes decirle: Señor, hágase tu voluntad en mi vida, en mi corazón, en mis intenciones. Doblego mi vida, humillo mi vida, rindo mi vida para convertirnos a este reino. Es un reino que está conquistando, y para convertirnos hay que rendirnos. Como se rinde un enemigo, me rindo, porque éramos enemigos. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios en nuestras mentes, porque vivíamos conforme a otros designios, no los del reino de Dios. Y cuando entendemos el reino de Dios, hay que rendirnos, hay que humillarnos. Que no nos dé pena, hermanos.
Él es el Rey glorioso. Alabémosle. Rindamos nuestro corazón, nuestra mente, rindamos nuestro ser a este Rey, el Rey de Reyes, el supremo Rey que gobierna. Señor, te cedemos nuestra voluntad. Hágase tu voluntad en nuestra vida. Gobierna tú en nosotros. Líbranos de la esclavitud del pecado. Líbranos, Señor, de la opresión de este rey antiguo que nos dominaba, el diablo. Líbranos, Señor. Guárdanos para tu reino glorioso. Presérvanos, Señor. Ahora entendemos que es un camino de santidad. Un camino, Señor, donde nos espera toda esta naturaleza de tu reino en nuestras vidas. El gozo, la paz, la gratitud, Señor. Gracias por la esperanza, Señor, que ahora tú pones en nosotros. Esta esperanza gloriosa de tu reino, Señor. ¿Cómo podemos ahora, Señor, vivir en ese amor, el que tú derramas en nosotros? Porque llegan tus leyes, llega tu gobierno a nuestras vidas. Llega, Señor, tu fuerza, tu poder, tu gracia, que nos ayuda a vivir para el reino, en el reino, aquí y ahora, Señor. Aunque sabemos que un día tú establecerás una dominación completa del mundo, aunque sea por la fuerza al final, y aplastarás, Señor, a Satanás, y aplastarás, Señor, a todo aquel que no quiso sujetarse voluntariamente, Señor, y gobernarás, y toda rodilla se doblará ante ti, Señor. Nosotros decidimos en este momento doblegar nuestra voluntad, doblegar nuestra rodilla y humillarnos ante ti, Señor, voluntariamente, pacíficamente, sabiendo lo generoso, lo bueno que eres, que más que un conquistador eres un libertador, Señor, que nos traes a la libertad gloriosa de tu Hijo Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Llegaste a mi vida, Señor, y en tu santidad yo pude ver quién soy. Dirige hoy mis pasos, no te quiero fallar. Ayúdame a hacer tu voluntad. Dile, llegaste. Llegaste a mi vida, Señor, y en tu santidad yo pude ver quién soy. Dirige hoy mis pasos, no te quiero fallar. Ayúdame a hacer tu voluntad. Alza tus manos y dile, reina. Reina aquí, en los cielos y en la tierra, esa autoridad. Reina aquí, reina aquí. Quiero escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Reina aquí, reina aquí. Con la obra de mis manos doy la gloria a ti. Reina aquí, reina aquí. Que tu presencia y tu carácter se manifiesten en mi. Reina aquí, reina aquí. En los cielos y en la tierra tienes autoridad. Reina aquí, reina aquí.
escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Reina aquí, reina aquí. Con la obra de mis manos doy la gloria a ti. Reina aquí, reina aquí. Tu carácter se manifieste en mi reina aquí. Reina aquí. Reina aquí. Señor, reina aquí. Reina aquí. Reina en nuestras vidas, Señor. Reina en nuestros corazones.